Buenas tardes a todos. En el encuentro del día de hoy vamos a estudiar, en primer lugar, lo que son los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas y haciendo especial referencia a lo que son las cláusulas abusivas que encuentran su regulación dentro de lo que es esta sección. Vamos a recorrer desde el artículo 984 al 989 y en la segunda parte de esta clase vamos a hablar de lo que es subcontrato y contrato conexo, ¿sí? Comenzamos con lo que es la definición de estos contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que no se trata de un tipo general del contrato, sino de una modalidad de prestar el consentimiento, como adhiriéndose a las cláusulas generales que han sido predispuestas de forma unilateral por la otra parte o por un tercero sin que el adherente, ¿sí?, haya participado en esa redacción. Bien, no se trata de un contrato en sí mismo, sino se trata de una modalidad de prestar el consentimiento, como a través del adherente adherirse, valga la redundancia, adherirse a esas cláusulas generales predispuestas que han sido determinadas de manera unilateral, ya sea por la otra parte o ya sea por un tercero, ¿sí? Justamente tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de estos contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas, hay obviamente una menor gradación de lo que es la libertad contractual, de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque como parte, sí, no intervengo en el desarrollo del contenido de ese contrato, ¿bien? Se diferencia, por lo tanto, de los contratos en donde las partes han acordado respecto de con quién celebrar, cómo celebrar y sobre qué celebrar. Acá, si bien hay una autonomía de la voluntad porque obviamente acepto ese tipo de contratación, bien, lo hago a través de la adhesión a estas cláusulas que han sido dispuestas unilateralmente, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, no estamos haciendo referencia a los contratos de consumo específicamente, ¿sí? Porque hay ciertos contratos de consumo que se celebran a través de esta modalidad, adheriéndose a cláusulas generales predispuestas, y otros que no, y hay otras modalidades como es adherirse a cláusulas generales predispuestas, pero que no sean contratos de consumo, ¿sí? Puede ser en el caso que que decidamos celebrar un contrato y que los fines de abaratar lo que son los gastos en la celebración, recurro a una librería, compro un modelo predispuesto y como partes nos adherimos al mismo. Y ven que estamos siendo partes que están en igualdad de condiciones, no hay una parte débil, no media una relación de consumo y nos adherimos a unas cláusulas que han sido predispuestas unilateralmente sin que yo, la que me adhiero, haya tenido la posibilidad de intervenir en la negociación individual de cada una de las cláusulas que forman parte de ese contrato, ¿sí? Pero lo importante cuando hablamos de cláusulas, contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas, es que ustedes sepan distinguir que estamos hablando de una modalidad de prestar el consentimiento, ¿sí? En cuanto a las partes, tenemos que saber que implica la existencia de un predisponente, de un proponente, que es aquel que de manera unilateral redacta, confecciona este documento contractual, ¿sí? O puede ser o un tercero quien las redacte, bien, no significa que el predisponente sea parte o no, puede ser parte o no. Y por el otro lado, el adherente, el que no participa en la creación de este texto contractual, ¿sí? Y no ha influido en su contenido, solo que prestó su consentimiento, prestó su aceptación a esas cláusulas generales predispuestas. Bien, el artículo 985 nos habla de los recaudos o los requisitos que deben contener estas cláusulas predispuestas, que tal como dice este artículo tienen que ser como comprensibles y autosuficientes, tienen que ser claras, legibles, completas, ¿bien? Y cuando se efectúe un reenvío, bien, a través de estas cláusulas, que se efectúe un reenvío a un texto que el adherente no tiene en su poder y no tiene acceso, obviamente se van a tener por no convenidas, ¿bien? Porque la idea
y la imposición que efectúa este artículo es, ya que de no tener la posibilidad de participar en la negociación de estas cláusulas generales predispuestas que han sido determinadas de forma unilateral, bien, al tener ese poderío, bien, tiene, obviamente, la parte que se adhiere, contar con todos los elementos a los fines de la fácil comprensión de ese texto que se está adhiriendo. Es por eso que impone esta serie de recaudos o requisitos, bien, a los fines de, obviamente, el claro entendimiento de estas disposiciones. El artículo 986 nos habla de lo que son las cláusulas particulares, ¿bien? Y que estas van a tener justamente prevalecencia respecto de las cláusulas generales. ¿Cuándo? Cuando esas cláusulas particulares, aquellas cláusulas que hayan sido negociadas por las partes, bien, basándose en el principio de la autonomía de la voluntad, que justamente lo que hacen es ampliar o disminuir o suprimir o limitar una cláusula general, van a prevalecer las particulares porque las partes han negociado respecto de las mismas. ¿Bien? Y cuando hablamos de las cláusulas generales predispuestas, estamos haciendo referencia a aquellas que hayan sido determinadas de forma unilateral. Entonces, en aquellas cláusulas que son particulares, en donde las partes han podido negociar respecto de su contenido, van a prevalecer sobre las cláusulas generales, ¿bien? Teniendo como, obviamente, fundamento el ejercicio de esa autonomía de la voluntad. El artículo 987 nos da una pauta de interpretación, pero debemos, antes de analizar esta pauta, definir de qué hablamos cuando hablamos de cláusulas ambiguas, ¿bien? Porque lo que nos refiere es que aquellas cláusulas ambiguas que hayan sido predispuestas por una de las partes se van a interpretar en el sentido contrario que le haya querido dar esa parte que la predispuso. Cuando hablamos de cláusulas ambiguas, son aquellas cláusulas que pueden tener más de un significado, bien, que no haya sido precisa su determinación y que por lo tanto son oscuras, ambiguas, bien, y que no van de la mano con el artículo que ya estudiamos, que es el artículo 985. Bien, y por lo tanto, ¿qué impone el código? Es que esas cláusulas se van a interpretar en el sentido contrario que le haya querido dar la parte predisponente, ¿sí? Esta claridad o la precisión en este lenguaje es una aceptación justamente que se contrapone justamente a esta ambigüedad de la que estamos hablando, ¿sí? Y acá esto es muy importante, el tema de esta regla contra preferente. ¿Por qué? Porque importa la aplicación del principio de buena fe y que justamente la aplicación de ese principio conduce a sancionar a quien no cumplió con ese deber de expresar su declaración de forma comprensible, que en este caso, ¿quién es? El predisponente que hace uso de una cláusula ambigua, de que tiene más de un sentido, que es oscura, que no es clara, que no sigue los lineamientos del artículo 985, el artículo 9, 961, 991, ¿sí? Vemos en esto que es una sanción justamente al incumplimiento de este deber de expresar su declaración de manera comprensible. Y justamente, ¿quién debe asumir estos riesgos? El predisponente, porque es él el que determinó el contenido del mismo y por lo tanto justamente tiene que asumir los riesgos de esta defectuosa declaración, ¿sí? Y su fundamento justamente está en que él tenía todos los medios necesarios para evitar justamente llegar a utilizar estas cláusulas ambiguas y no lo ha hecho. ¿Bien? Y no solo se refiere justamente a la posibilidad de su lectura, sino también a la claridad y a la significancia que tiene las cláusulas que hayan sido predispuestas. Desde los aspectos, muy importante esto, desde los aspectos fácticos, económicos y también jurídicos, ¿sí? Y ahora sí vamos a hablar del artículo 988, 989 y tenemos que vincularlo con el artículo 1119 de nuestro Código Civil y Comercial, que nos habla también de cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque el artículo 988, si bien está titulado como cláusulas abusivas y nos indica cuáles se van a tener por no convenidas, no nos define. Es por eso que nos tenemos que dirigir al artículo 1119 para entender de qué hablamos cuando hablamos de cláusulas abusivas. Y son aquellas que tienen por objeto o por efecto justamente provocar ese desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes. ¿Bien? Y estas que generan este desequilibrio, conforme al artículo 988, se van a tener por no convenidas. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, vamos a empezar con el análisis de cada uno de los incisos.
Cuando hablamos del inciso A y hablamos del inciso B, estamos haciendo referencia a cláusulas abiertas. El inciso A nos dicen aquellas cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. Son las que alteran o desfiguran ese vínculo obligacional. Vemos, en este caso, que tiene por efecto o por objeto el desequilibrio en esos derechos y obligaciones. Y el inciso B son las que implican justamente, fíjense lo gravoso que es, una renuncia o una restricción a los derechos del adherente, justamente, el que no participó en la redacción del contenido, ¿bien? Y además, también las que amplían los derechos del predisponente. No solo tuvo la posibilidad de redactar de manera unilateral, establecer el contenido de ese acuerdo, sino también se ha ampliado sus derechos. ¿Sí? Entonces, en este caso son cláusulas totalmente abusivas, ¿bien? En donde generan un desequilibrio, ¿bien? Y por lo tanto, la sanción que le da el Código Civil y Comercial es tenerlas por no escritas, ¿bien? Por no convenidas. Cuando hablamos del inciso C, estamos hablando de lo que se hace referencia a lo que son las cláusulas sorpresivas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son aquellas que por su contenido, redacción o presentación no resultaban razonablemente previsibles. ¿Bien? Y justamente cuando tienen esta característica, cuando no sea de uso justamente, no sea habitual el contratar sobre esas cláusulas predispuestas. ¿Bien? Y se trata de cláusulas tan insólitas que inclusive el adherente no se imaginaba que integraría el contenido de su contrato. ¿Sí? Obviamente se tratan de estas cláusulas abusivas, de cláusulas que generan un desequilibrio significativo en los derechos y en las obligaciones, ¿sí? En donde hay un desequilibrio en la reciprocidad, en el cumplimiento de las obligaciones, ¿bien? Y donde se afecta esta equivalencia en las obligaciones que nacen en lo mismo. Es por eso que el cómo funciona el ordenamiento jurídico, obviamente, teniéndolas por no escrita y como no formando parte de ese contrato. Y el último artículo que vamos a ver dentro de lo que es esta sección es el artículo 989, que nos habla del control judicial de estas cláusulas abusivas, que lo que implica es que por más que tengan una aprobación administrativa a estas cláusulas generales que han sido predispuestas, esto no obsta que se haya un control judicial respecto de las mismas. ¿Bien? Y si el juez declara la nulidad parcial de ese contrato, simultáneamente lo debe integrar, siempre y cuando no pueda subsistir así como queda, sin comprometer su finalidad. Porque recuerden, sí, más allá de que lo hemos venido reiterando, el principio, un principio medular en materia contractual es justamente la conservación del acto jurídico. Sí, y si hay alguna de estas cláusulas que afectan a la equivalencia, que afectan a la integridad de ese contrato, que tiene que reaccionar ante ello el órgano jurisdiccional, obviamente nulidificándolas, excluyéndolas de ese contrato, bueno, lo que debe hacer, si puede subsistir sin comprometer la finalidad, el juez no lo integra. Ahora bien, si nulidificando esa cláusula que ha afectado y que ha tenido esta sanción por obrar obviamente contrario a los principios que hemos estudiado, afecta la finalidad el hecho de nulidificar esa cláusula, bueno, el juez lo que debe hacer es integrarlo, con el objetivo de ¿qué? De que ese contrato subsista, ¿sí? Con esto hemos estudiado lo que son los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no es un contrato, sino que se trata de una modalidad de prestar el consentimiento, cómo deben estar redactadas estas cláusulas generales predispuestas, bien, cómo deben ser interpretadas, cuándo se tienen por no convenidas estas cláusulas abusivas y el tema del control judicial. ¿Sí? Eso estudiamos hasta ahora respecto de lo que son, recorrimos todos los artículos que hacen referencia a los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Ahora vamos a estudiar subcontrato y contrato conexo. Cuando hablamos tanto de subcontrato como contrato conexo, tenemos que recordar que estamos frente a la existencia ya de un contrato, ¿bien? Y donde vamos, a partir de este subcontrato, crear una nueva posición contractual, que deviene ¿de qué? De un contrato principal, ¿sí? El artículo 1069 es el que nos define el subcontrato, ¿bien? Es un nuevo contrato, esto ténganlo en cuenta y es muy importante, es un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor de quien, del subcontratado, una nueva posición contractual, derivada de un contrato principal, de un contrato base, ¿sí?
se crea una nueva posición contractual que es ajena a la contratación original principal. ¿Y quiénes son las partes? Subcontratante y subcontratado, ¿sí? Es muy importante esto de que ustedes tengan en cuenta esto. Fíjense acá con este gráfico. Hablamos del contrato principal, que está el contratante número 1, el contratante número 2, y el subcontrato, tenemos el subcontratante y subcontratado. De ese subcontrato hay una de las partes del contrato principal sí que va a formar parte de este mismo. ¿Sí? Vemos que creamos es un nuevo contrato y se genera una nueva posición contractual, que ¿cuál es? La del subcontratado. El artículo 1070 nos habla justamente cuáles van a poder ser objeto de celebrar estos subcontratos, que son justamente aquellos que tengan prestaciones pendientes de cumplir, ¿sí? Y siempre que no se traten de prestaciones personales, ¿bien? Esto es muy importante en el hecho de que aquellas prestaciones que hubieran sido cumplidas y que no hay nada pendiente, no tiene sentido realizar una subcontratación, ¿sí? Es por eso que siempre que hubiera prestaciones pendientes, esas prestaciones pendientes en todo o en parte pueden subcontratarse, ¿sí? A menos que, por supuesto, que se trate de ¿qué? De obligaciones a cargo de quién sería el subcontratante, el que forma parte del contrato principal y de este nuevo subcontrato, bien, y que requieran, sí, siempre que justamente ese subcontratante no haya tenido en cuenta sus cualidades personales, que requieran prestaciones personales del mismo, ¿sí? Y el artículo 1071 y 1072 nos habla de las acciones, ¿bien? De las acciones que va a tener el subcontratado, que es esta nueva posición contractual, ¿sí? Y las acciones que va a tener la parte que no celebró este subcontrato respecto de él mismo, ¿sí? Justamente, fíjense que el subcontratado que dispone de las acciones de ese subcontrato, ¿bien? ¿Contra quién? Contra el subcontratante. Bien, y además las acciones que le corresponden a este subcontratante contra la parte del contrato principal siempre que se encuentre pendiente el cumplimiento de estas obligaciones respecto del subcontratante. Y cuando hablamos del artículo 1072, es justamente la posibilidad que tiene el contratante que no forma parte de este subcontrato de poder, obviamente, de mantener, obviamente, contra el subcontratante las acciones que emergen de ese contrato principal. Pero también dispone de las que este subcontratante tiene contra el subcontratado y puede ejercerlas en su nombre e interés. ¿Bien? Lo vamos a ver en particular, ¿sí? Cuando hablemos de locación, sí, se va a hablar de lo que es sublocación, pero será materia de estudio en la parte especial. Y no se deben confundir con cesión de la posición contractual, más allá de que lo vamos a analizar con profundidad en la parte especial, porque en este caso, bien, se está creando una nueva posición contractual y un nuevo contrato, ¿sí? Cuando hablo de la cesión de la posición contractual, se está cediendo una posición ya creada, ¿bien? Esto solo a los fines de que ustedes puedan comprender y diferenciarlas, más allá de que la cesión de la posición contractual será estudiada y evaluada en la parte especial. Dicho esto, ahora sí, estudiamos lo que son los contratos conexos. Conforme el artículo 1073, ¿sí? Cuando hablamos de contratos conexos, estamos haciendo referencia cuando dos o más contratos que son autónomos se hayan vinculados por una finalidad económica común que haya sido previamente establecida, ¿sí? De modo que uno haya sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Bien, esa finalidad puede haber sido determinada por la ley, que haya sido expresamente pactada o derivada de la interpretación, ¿sí? Esto es muy importante, el tema de la finalidad económica común, bien, que haya sido previamente establecida y que justamente hayan sido determinantes para su celebración. El artículo 1074 nos habla de la interpretación, cómo deben ser interpretados, bien, los unos por medios de los otros, bien, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge de este grupo de contratos, bien, su función económica, el resultado perseguido, ¿sí? Y el artículo 1075 nos habla de los efectos, bien. Una vez que se probó esa conexidad, que es esa finalidad económica común que haya sido previamente establecida, ¿sí? El contratante, uno de los contratantes que va a poder oponer las excepciones de incumplimiento contractual aún frente a lo que son la inejecución de obligaciones que son ajenas a su contrato, porque se tratan de contratos, un grupo de contratos que están vinculados, ¿bien? E incluso puede requerir la extinción del contrato, ¿sí?
Si la extinción de otro de los conexos produce la frustración de la finalidad económica común, ¿sí? Fíjense la importancia que tiene esta conexión, que puede pedir la extinción de su contrato, no por una causa en sí mismo de ese mismo, sino porque hay otro que la extinción de otro contrato generó la frustración de la finalidad económica común. Fíjense la conexidad que tiene y las facultades que les brinda el Código Civil y Comercial. Un ejemplo, sí, que lo tienen también en borda, es el tema de la empresa de medicina privada, donde celebra el contrato principal con el afiliado y además va generando contratos con quién, con clínicas, con los centros médicos, con los servicios de ambulancia y demás. Se van organizando a los fines de, obviamente, poder prestar un servicio correcto al afiliado, ¿sí? Así que bueno, por lo tanto hemos estudiado contratos por adhesión, contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, subcontrato y contratos conexos. Bien, así que bueno, espero que les sea útil y ante cualquier inquietud, ya saben que por supuesto estamos a disposición. Les enviamos un saludo a todos y hasta el próximo encuentro.